Vamos entonces a dar comienzo a esta segunda mesa y yo quería felicitar la idea de la organización de este foro de las vacunas, agradecer que se me haya invitado a participar como moderador de esta mesa y destacar que estamos dentro del decenio internacional de las vacunas que declaró la Organización Mundial en 2011. Por tanto, es un tema muy oportuno. Aquí todo el mundo, si se le pregunta o se habla de las vacunas, siempre sale el tema de los calendarios vacunales de la infancia. Antes decía hasta los 14, 16 años, los calendarios vacunales de la infancia. Pero las vacunas no son exclusivas de las edades tempranas. También a lo largo de toda la vida las vacunas, y ahora estamos trabajando, y es un tema importante, el tema de las vacunaciones en el adulto. Bueno, en esta mesa redonda vamos a hablar del acceso y la financiación de las vacunas en España y, bueno, pues la conforman tres personas que representan tres pilares importantes del tema de la vacunación. Los pacientes que tienen que vacunarse, los ciudadanos y no pacientes, ciudadanos sanos que tienen que vacunarse, un sanitario de toda la vida, no médico, porque los sanitarios no solo somos médicos, un abogado que es un sanitario de toda la vida, y si digo alguna cosa, secretario general técnico de Sanidad, subsecretario de Sanidad, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, presidente de la Agencia Española del Medicamento, miembro de Sanidad del Congreso y muchas cosas más. Un sanitario de los pies a la cabeza, que, bueno, pues tiene mucha experiencia, que seguro que nos contará cosas de esa experiencia. Y por último, el tercer pilar que tenemos aquí es una persona joven, médico, pediatra, habilitado ya para ser profesor de la universidad, pero estas situaciones de crisis están impidiendo que ocupe la plaza, y un investigador importante en el campo de las vacunas y dentro del Instituto de Investigación Sanitaria que tenemos aquí en Santiago, entre la Universidad y el Servicio Gallego de Salud, pues él coordina ahí un grupo importante de investigación en vacunas, y el grupo de genética, vacunas, infecciones y pediatría. Por tanto, tenemos una mesa que yo creo que nos va a dar un juego interesante ahora en esta segunda parte de la tarde. Y ya, sin más, tiene la palabra el doctor Federico Martino. Mientras carga la presentación, lo primero que quiero es dar las gracias, por supuesto, al moderador por su amable presentación y por llamarme joven. Estoy en nada difícil, eso empieza a sentar bien. Y al correo, y a todos los promotores de esta iniciativa, por permitirme estar hoy aquí y representar lo que yo creo que es una visión muy complementaria de lo que se ha visto en la primera mesa redonda y de lo que constituye esta segunda mesa redonda en relación a la financiación y al acceso a las vacunas desde la perspectiva, por un lado, como pediatra, que es lo que soy, por otro lado, como investigador en las vacunas, y por otro lado, como padre, que me da la perspectiva de la visión individual de la protección, ¿no? y de la visión como padre de las vacunas. Bueno, voy a hablar de vacunas y este es mi potencial conflicto de intereses, ya que trabajo prácticamente con todos los promotores vacunales a través de diferentes formas, pero realmente mi verdadero conflicto de intereses es que creo, como todos los que se han ido declarando aquí, ferviente creedor y promotor de las vacunas. Hay muchos números, muchas formas de llamar la atención sobre las vacunas, pero me gusta de una persona que admiro, como es Rino Rapulli, publicado en un journal de referencia como es Nature, y que podemos resumir que en esta década las vacunas de las que disponemos, no de las que vamos a inventar o no las que se van a licenciar, las que ya están, permitirán salvar 5 vidas cada minuto. Yo creo que es un número importante y es un número considerable que nos da una idea de la dimensión del potencial preventivo que tenemos a través de las vacunas.
Pero tengo también la dimensión de médico y veo y pierdo pacientes como consecuencia de enfermedades que son prevenibles por vacunación. Arriba es una meningitis, a la derecha es una sepsis, abajo es una neumonía con una complicación secundaria y esto una meningococemia que, por cierto, fue el único de estos 4 que sobrevivió a la enfermedad, aunque eso sí, perdiendo sus piernas. Tengo la perspectiva de padre. Tengo 3 hijos maravillosos, afortunadamente sanos, pero que me permiten entender la percepción individual de la salud versus la percepción de la salud pública, de la promoción y prevención de la salud. Y aunque están sanos, a veces pues simulan sus micropandemias en casa para tratar de asustarme. Y tengo la perspectiva de la investigación, en la que a través de un grupo que es referencia internacional en investigación en pediatría y en particular en vacunas, integrado dentro del SERGAS y en una experiencia que podemos decir que es pionera, ¿no? Integrar totalmente la herramienta de investigación desde el Instituto de Investigación dentro del sistema sanitario para dar una excelencia en la atención al paciente, pues es a través de este grupo además en el que trabajamos activamente en el campo de la investigación, en la promoción, en el descubrimiento de nuevas vacunas y también pues a través de múltiples proyectos y macroproyectos internacionales en los que estamos involucrados y que es solo posible gracias al equipo con el que trabajo y en el contexto en el que estoy. Es decir, dentro de un sistema sanitario del SERGAS que apuesta por esta iniciativa y un departamento del área asistencial integrada de pediatría dirigido por una persona con altura de miras y con generosidad para crecer y para avanzar y adelantarnos, digamos, a lo que sería la buena práctica o el futuro de la buena práctica médica en los países más desarrollados. Pero dentro de estas herramientas está una unidad de ensayos clínicos que es en la que nosotros trabajamos en el día a día con múltiples componentes vacunales. Es una unidad totalmente profesionalizada en la que hemos conseguido traer a Galicia pues más de una veintena de componentes y diferentes candidatos vacunales y hemos vacunado con anticipación a que estas vacunas siquiera estén disponibles a más de 2.000 niños gallegos a través de estos programas de vacunación. Y es por esto esta visión complementaria como padre, como pediatra y también como investigador, que conozco, aprecio y valoro a las vacunas en gran medida. Fruto de estos componentes hemos llegado a desarrollar, es decir, que es el objetivo de cualquier desarrollo clínico de un componente vacunal, hemos llevado a la disponibilidad para el público general de múltiples vacunas, algunas no están aún todavía disponibles en nuestro país y otras os sonarán, como por ejemplo Prevenar 13, donde Galicia fuimos pioneros en España en introducir la vacuna del calendario sistemático infantil, como comentaba antes su Herbada, y que además esos datos han permitido que España finalmente introduzca esa vacuna en el calendario sistemático para todos los niños españoles. Y más recientemente, y utilizaré esta vacuna también para la discusión específica del acceso a las vacunas y la financiación de las vacunas, pues también hemos tenido una importante contribución en el desarrollo de vacunas frente al meningococo B y específicamente la que está disponible en España, que es la vacuna Bexsero. Pero es que las vacunas no son buenas, son todavía mejores de lo que nos imaginábamos. Este año nos dieron el premio a una de las mejores ideas del 2015 por un trabajo que publicábamos en Clinical Infectious Disease, una de las revistas más importantes de infectología, demostrando que las vacunas pueden no solo proteger frente a las enfermedades para las que están diseñadas, sino que incluso pueden protegernos a través del entrenamiento de nuestro sistema inmune frente a otras enfermedades. Esto que es lo que llamamos propiedades heterólogas de las vacunas y en el que estamos trabajando en una línea de investigación muy interesante, amplía todavía más el potencial que las vacunas tienen, no las que todavía estamos trabajando en su desarrollo o vamos a trabajar en su desarrollo, sino las vacunas que actualmente tenemos o vacunas tan antiguas como la vacuna BCG, la vacuna de la tuberculosis. Todo esto es fantástico, pero la buena intención no basta que tengamos buenas vacunas, no basta que tengamos vacunas con un potencial increíble, mejor incluso del que imaginábamos cuando se desarrollaron o cuando se implementaron inicialmente. No basta la buena intención y tenemos buenos ejemplos en nuestro país y no en el campo de las vacunas, aunque también en el campo de las vacunas, ¿no? Y esto contrasta notablemente esta capacidad que tenemos preventiva con situaciones como la que ya se mencionó en la mesa anterior y como mencionó César, pues que España esté en las portadas de los periódicos por una enfermedad prácticamente olvidada como la difteria y que la consecuencia o lo que pase no pase de unos cuantos titulares de periódicos o de reabrir el debate sobre si las vacunas deben utilizarse o no, ¿no? Como si cada vez que hubiese una muerte por violencia de género tuviéramos que reabrir el debate de si es bueno o no maltratar a nuestra pareja. Es decir, estamos todavía en un nivel de discusión muy primitivo. Y esto también nos apena porque trabajamos en investigación, intentamos desarrollar vacunas, presentábamos en septiembre el plan de acción de la OMS
en Amberes para el plan de erradicación de diferentes enfermedades como parte del Programa Europeo de Vacunación de la OMS. El primer objetivo que presentábamos allí, esto fue en septiembre, era liberar de la polio a Europa, y el mismo día que se presentaba en Amberes se declaraba el regreso de la polio a Europa en Ucrania. Por tanto, es una situación difícil porque estamos trabajando en desarrollar nuevas vacunas, estamos trabajando en mejorar la situación de nuestros pacientes y, sin embargo, no somos capaces ni siquiera de vacunar a nuestros niños, no somos capaces ni siquiera de garantizar que los niños puedan recibir esta protección. El marco legal ha quedado mejor imposible expresado por César Tolosa, y la verdad es que no tengo nada que añadir a ese respecto. Esto es más un deseo, que entiendo que, aunque esté la autonomía de la decisión del adulto en respecto a la materia de vacunas, deberíamos tratar de proteger y de proteger el derecho del niño a ser vacunado. Como dice este chiste a la izquierda, ¿no? Un niño no vacunado por sus padres que padece sarampión y que le dice al médico: si conectas los puntos de mi sarampión, leerás mis padres son idiotas. Esto no deja de ser un chiste, pero no está muy distante de la realidad. Y dentro de las enfermedades con las que tratamos de luchar, esta que parece tan atractiva en esta diapositiva y tan inofensiva e incluso bonita es el meningococo B, que es una de las enfermedades de moda y frente a las cuales recientemente hemos desarrollado vacunas. Bueno, el meningococo B es un tema culturalmente muy arraigado en Galicia. Hemos sido una comunidad pionera en la prevención y en la toma de medidas pioneras en nuestro país en la lucha contra la enfermedad meningocócica. Juan Gestal en su momento también tuvo acciones de impacto en ese sentido y pioneras en España en la prevención de la enfermedad meningocócica, y es una enfermedad muy arraigada también culturalmente en España en general, pero en particular en Galicia. Bueno, en Europa predomina un serogrupo que es el B, y ahora la situación ha cambiado porque hay dos vacunas disponibles, una que no está disponible en España, en Europa, que es Trumemma, que también hemos desarrollado una parte aquí en Galicia, y la vacuna Bexsero, que es la que está comercialmente disponible y que es la que ha dado lugar a multitud de titulares de periódico y de, bueno, que todo el mundo le suena más que de otras muchas enfermedades. Una parte importante de ese desarrollo se hizo aquí en Galicia. Hay más de 400 niños vacunados a través de estos programas de vacunación. Eso es importante, refleja la importancia de la investigación translacional, cómo hemos hecho posible que niños gallegos estén protegidos muchos años antes de que la vacuna siquiera estuviese comercialmente disponible. Y se planteaba un escenario muy fácil. Teníamos un problema, el meningococo B, que tiene una mortalidad inaceptable de aproximadamente un 10%, una morbilidad, es decir, secuelas permanentes hasta en el 20% de los casos, y por fin una solución, una vacuna frente al serogrupo B. Claro, en este escenario y con una, morbimortalidad inamovible, parecía lógico que el paso siguiente natural sería simplemente introducir la vacuna en el calendario y listo. Pero no fue así. La mayoría de los países, España entre ellos, adoptaron la estrategia de esperar y ver. Aún es pronto, no tenemos muchos datos, patatín, patatán, y bueno, muchos nos manifestamos abiertamente. Yo publiqué esto en Lancet, explicando las razones por las que creía que la decisión no era la correcta en ese momento, y quizás no pienso exactamente lo mismo ahora que entonces, pero lo cierto es que en ese momento todos los que trabajábamos en la primera línea clínica de la enfermedad meningocócica no podíamos entender que, teniendo una solución potencial al problema, no fuéramos inmediato a ponerla a disposición de todos los niños, ¿no? Y nos poníamos al lado de nuestros pacientes y estábamos incluso indignados. Bueno, la razón fundamental por la que las autoridades sanitarias justificaron la no inclusión de la vacuna, aparte de otras muchas que son más vagas o más discutibles, la razón objetiva más importante era la baja tasa de enfermedad. Y es cierto, nosotros mismos lo hemos analizado y podéis ver claramente las tasas de enfermedad meningocócica, de hospitalización por enfermedad meningocócica, en este caso es para Galicia, y veis como claramente no hace falta ser ni epidemiólogo ni nada, tenemos menos casos que nunca, y si esto lo miramos además en el contexto de las últimas décadas, todavía se vería más aplanada esta curva de incidencia. Es decir, que el problema de la enfermedad meningocócica en este momento, en número absoluto de casos, es el más bajo que hemos tenido en las últimas décadas en España, en Europa, importante, y no tenemos ni idea de por qué, y por ese mismo motivo podría también reaparecer en cualquier momento. Eso hizo que las indicaciones financiadas gratuitas en España fueran restrictivas a unos grupos muy concretos de sujetos que sabemos que tienen un alto riesgo de enfermedad no meningocócica solo, sino por gérmenes capsulados, pero que lamentablemente no va a tener ningún impacto de salud pública. Porque aunque vacunemos a todos estos niños, que es difícil, no seremos capaces de evitar ni un 1% de los casos que vemos de enfermedad meningocócica, sean pocos, regulares o muchos.
Es decir, son grupos de alto riesgo, pero como casi todas las campañas dirigidas a grupos de riesgo, el impacto de salud pública va a ser pequeño o nulo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos estrategias de prevención a la carta? Pues porque no somos capaces de saber qué niños van a padecer enfermedad meningocócica y qué niños no. No tenemos ninguna forma de identificar, estamos trabajando en ello, tenemos algunos factores predisponentes genéticos identificados, pero no tenemos forma de llevarlo a la práctica clínica hoy por hoy y saber quién sí y quién no tiene riesgo de padecer enfermedad meningocócica y por tanto hacer vacunación a la carta. Lo que nos obligaría, si queremos prevenir los casos que hay, pocos, muchos o regulares, a vacunar a toda la población. Bueno, como digo, esta no fue una decisión unilateral en España, fueron muchos los países que decidieron vamos a esperar o vamos a ver o vamos a no vacunar. Y eso dio un aluvión de discusión científica, igual que ha acontecido en España a nivel internacional y sobre todo en los países que tradicionalmente han liderado la lucha frente a la enfermedad meningocócica precisamente por la epidemiología y el alto nivel de casos como es el Reino Unido y España. El caso de Reino Unido es un poco distinto. En el Reino Unido la discusión fue totalmente abierta en los medios científicos. A mí me invitaron a participar en la discusión desde muchas perspectivas e incluso en su órgano de expresión, una de las 5 revistas pediátricas más importantes del mundo, a que criticase abiertamente la decisión del Reino Unido, que inicialmente había decidido no vacunar frente a meningococo B en el Reino Unido a todos los británicos. Esto dio lugar a un aluvión de críticas. Y es muy importante ver, y esto es un mensaje que me encanta, cómo en el Reino Unido, el 2 de octubre de 2013, en sus minutas públicas, es decir, esto solo está traducido, reconocen que el aluvión de críticas que habían recibido de asociaciones de pacientes, de sociedades científicas, de investigadores independientes, etcétera, tenía que ser oído y ser considerado y se iba a tomar en consideración. Esto lo reconocen públicamente y un año después el Reino Unido es el primer país que introduce la vacuna de meningococo B sistemáticamente en su calendario vacunal, ¿no? Es decir, un ejercicio de transparencia, de renovación, de autocrítica y de flexibilidad o de apertura y diálogo importante en el campo de las vacunas, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque en nuestro país esos mecanismos existen, pero no son lo suficientemente ágiles. Cuando en España la ponencia de vacunas decidió que no había que vacunar frente a meningococo B, lo hizo en junio de 2013. Y eso es hace muchísimo tiempo. De hecho, desde junio de 2013 se han publicado más de 794 trabajos revisados por pares en relación a esta vacuna y la enfermedad meningocócica. Y a lo mejor si se revisan no cambia la decisión de la ponencia de vacunas, no lo sé. Pero desde luego tendríamos que tener revisiones cada 6 meses, cada año y aunque sea para mantenerse en la misma discusión, que todos los que estamos en el lado científico nos sintamos mucho más guarnecidos en ese sentido. Y dentro de la crítica que establecíamos y que inicialmente justificaba la no vacunación frente a meningococo B en el Reino Unido y que ha sido la misma que se ha aludido en España junto a la baja el número de casos, es lo de siempre y lo que ha lugar a esta mesa, que son los costes. Es demasiado caro. Pero cuando analizábamos los costes, en el propio sistema británico establecían que la enfermedad meningocócica costaba 131.000 libras inglesas por paciente. Y las asociaciones de pacientes decían que costaban 3.800.000 libras. Hombre, no sé quién tiene la razón, pero esto es como decir que un café cuesta entre 1 euro y 100 euros. Por lo tanto, estará en algún punto intermedio, pero desde luego lo que está claro es que los sistemas que utilizamos para medir los costes de las enfermedades y tomar las decisiones de salud pública en términos de vacunas no son suficientemente sensibles y yo diría que en muchos casos están obsoletos. En el caso concreto de la enfermedad meningocócica, saldrá ahora próximamente un trabajo publicado en Journal of Adolescent Health donde analizamos un montón de carga de enfermedad y de problemas y de costes que nadie tiene en consideración. Algunos los aludía Tolosa, por ejemplo, los costes legales. Prácticamente 1 de cada 2 niños que se mueren de enfermedad meningocócica culpa al sistema sanitario de su muerte y intenta denunciarnos y eso tiene unos costes para el sistema sanitario, aunque no haya mala praxis, simplemente por la incapacidad para aceptar esa situación. Y muchos de ellos acaban progresando. O, por ejemplo, el miedo a la enfermedad meningocócica, la cantidad de pruebas complementarias, tratamientos antibióticos innecesarios, hospitalizaciones que hacemos por si acaso ese niño tiene una infección meningocócica. O los costes de lo que llamamos las alteraciones psicológicas y psiquiátricas o de la reinserción de ese sujeto en la sociedad.
Es decir, no es solo contar el número de cadáveres o las secuelas mayores, sino que todo esto, sumado, a lo mejor no llega al 1.800.000 que dice la Asociación de Pacientes, pero está mucho más cerca de esa cantidad que de los 100.000 que aludía en su momento inicial el JCVI, el Comité Decisorio de Vacunas del Reino Unido. Y es que realmente los sistemas que utilizamos para la decisión de vacunas desde un punto de vista económico están obsoletos. Nos piden que demos saltos en el hiperespacio para desarrollar nuevas vacunas para retos de enfermedades, donde hay que invertir ingenio, dinero, etc. Y después seguimos utilizando los mismos sistemas que se utilizaban en la época de la vacuna en la viruela. Si aplicásemos estos sistemas de decisión económica a cualquier otro producto farmacéutico, por ejemplo, para los tratamientos oncológicos, les aseguro que ninguno de ustedes va a recibir nunca ningún tratamiento oncológico. Entonces, esta visión de las vacunas como algo diferente dentro de la farmacopea es algo que no tiene ninguna base y que solo se ha hecho por tradición histórica basada en que a alguien se le ocurrió un día que las vacunas iban aparte y nos han hecho un craso favor. De hecho, incluso con esas limitaciones que tenemos de presupuesto, lo que sucede es que en España, incluso con ese dinero limitado a la hora de comprar vacunas, prevalece el coste económico sobre los criterios técnicos, con la excepción de Galicia, que en este sentido quedamos muy bien parados y donde los criterios técnicos, es decir, la composición de la vacuna, las características de esa vacuna, pesan considerablemente, pero hay comunidades como Madrid, 100% puramente económico, o Cataluña, 80%, o Andalucía, 95% puramente económico. Es decir, esto es importante porque al final da igual todos los papers que publicamos, da igual todo lo que invertimos en el desarrollo, todo se reduce al coste final de la vacuna como factor limitante, que no digo que no sea importante, pero no debería ser el único factor a tener en cuenta. Por eso somos muchos los que abogamos porque estas decisiones no sean tomadas por personas y no sean tomadas por individuos que con buena o mala intención van a hacer su cálculo, sino que se hagan de forma aséptica, que se racionalice la decisión en cualquier medida de salud pública, no solo en las vacunas. Y para ello ya hay sistemas hasta de software patentados, libres, como por ejemplo este framework de priority que ha hecho el Instituto Nacional de Medicina, que no sé si es la solución definitiva, pero lo que hace es tabular cualquier decisión de salud pública con todas las variables valores que quieras meter para tu región o para tu país, y entonces saldrá si el programa de cribado es más rentable o menos rentable que el programa de introducir la vacuna del meningococo, y podrás priorizarlo porque te saldrá 75 o 50 en puntuación sobre 100, no porque yo me parezca que o crea con buena o mala voluntad que sea mejor. Y esto se resume en esta gráfica que siento que esté en inglés, pero simplemente para que se vea que en los 80 era muy fácil tomar decisiones, que es lo que está a la izquierda, sobre vacunas, porque si tú tenías una vacuna frente a la polio, ¿quién no la iba a utilizar si salvaba miles de vidas? Después se tenía en cuenta también no solo las muertes prevenidas, sino los gastos médicos. En la actualidad se tienen en cuenta los qualis, las medidas de calidad, pero en este momento a lo que se tiende es hacia la derecha. No son solo los números de muertes, porque si no ya les aseguro que utilizando los criterios que utilizábamos en los 80, ninguna vacuna que incorporemos en el calendario, en el mercado va a entrar directamente en un calendario vacunal. Es imposible llegar a esos thresholds, a esos umbrales de que sea rentable para el sistema sanitario. No se molesten en hacer el cálculo, es imposible. Prácticamente imposible. Solo una vacuna frente a la tuberculosis pulmonar, la malaria o el SIDA podría entrar en un calendario prácticamente a cualquier precio. El resto es prácticamente imposible que entren en calendario basándose en costes en modelos de eficiencia. Pero si estamos de acuerdo que las vacunas son maravillosas, que es lo mejor de lo que hacemos, lo que más vidas salva, sorprenderá saber que del total gasto farmacéutico en España, que son 14.667 millones de euros, ¿cuánto creen que gastamos en vacunas? El 1.1%. Es decir, que no creo que el 98,9% restante salve tantas vidas y prevenga tanto sufrimiento y miseria como el 1,1% invertido en las vacunas. Y esto invita a la reflexión. Yo no sé si es poco o mucho dinero el que invertimos en las vacunas, pero para que lo vean desde otra perspectiva es el coste de repetir las elecciones generales en España. Es decir, que con el coste que vamos a invertir en repetir las elecciones podríamos comprar todas las vacunas del calendario en toda España y aún nos sobrarían algunos eurillos. Pero como en este país lo que predomina es el fútbol, quizás esto sea todavía más visual y podríamos comprar las vacunas de varicela, rotavirus y meningococo e incluso invitar
a Portugal con el traspaso de cualquiera de estos jugadores de fútbol. No lo estoy haciendo para frivolizar, sino para que vean de forma relativa los costes que estamos utilizando en vacunas y que nos parecen muchísimo, y luego no te llegaría ni para comprar uno de estos 2 jugadores de fútbol, ¿no? El coste total utilizado en toda España, en todos los calendarios vacunales. Entonces, el futuro desde un punto de vista económico es nefasto si es lo único que vamos a medir de las vacunas, porque tenemos más de 200 candidatos vacunales en desarrollo. Tenemos montones de vacunas a la vuelta de la esquina. Y cada cual más cara, ya les digo, porque cada vez los retos son más complejos y vamos a necesitar más dinero para poder poner en marcha estas vacunas. Y entonces entramos en el dilema si el coste es el único factor limitante, aparte de la salud pública versus la salud individual, el abordar el problema desde una manera más honesta, es decir, que no esté financiado, que no sea gratis, no quiere decir que no sea bueno o no recomendable. No solo son buenas las vacunas que están en el calendario y que son gratis, y no porque no estén en el calendario o para justificar que no estén en el calendario, debemos desacreditarlas o hablar mal de ellas, porque eso es lo que nos irrita a los que estamos en el lado científico y en los que estamos en el lado asistencial, porque nos pone en una situación de debate abierto y de guerra abierta. Y lo que les hablo no es por hablar, porque los niños, si pudieran hablar, cuando se les dice que se les niega una vacuna porque es cara, nos dirían esto. Y esto habitualmente no es la situación que se pueda dar. Pero cuando para justificar que no se pueden vacunar, no solo no decimos que es por una limitación económica, que es real y que es lo honesto, sino que empezamos a decir que esa enfermedad es una tontería o no tiene importancia, llegamos a situaciones tan lamentables como esta. Publicado en el Diario Médico, te invito a mi fiesta de varicela, porque total, como es una enfermedad banal, que poco yo puede tener, no importa, y entonces es mejor que la pasen de forma natural. Entonces, a los que vemos este tipo de varicela, o esta, nos enfada mucho. Y nos enfada porque además los padres de esos niños también se enfadan cuando saben que estos son consecuencias reales de la varicela. Pero es que encima la población general, que no son médicos ni sanitarios, puede confundir la varicela con el sarampión. Y entonces pasa esto, también en España, a raíz de la crisis de Córdoba. Gente que traficaba y hacía fiestas del sarampión. Bueno, yo creo que nos hacen falta más jueces como César y que manden furgones de la Guardia Civil a estas fiestas para coger a los padres y llevarlos directamente a la cárcel. Para mí esto es maltrato, no sé la ley lo que dice, pero es maltrato porque cada niño que padece sarampión, hasta 1 de cada 1000 se va a morir y 1 de cada 100 va a tener, 9 de cada 100 van a tener una neumonía. Esto es como si tú pruebas a tirar tu hijo por la ventana para saber si es de los que se mueren o no de un politraumatismo. Yo creo que esto es ya una aberración, ya no es si la vacunación es obligatoria, sino que lo llevo al otro extremo de frivolización y transmitimos unos mensajes erróneos a la población que hacen que lleguemos en nuestro propio país a situaciones como estas. Y claro, nunca nos preocupamos hasta que realmente no hay un problema serio. Y es cuestión de tiempo que esto pase, igual que pasó con el niño de difteria, o en Berlín en el 2015, el lío de un niño que se muere de sarampión, que no pasó en la crisis de Andalucía, pero puede pasar en cualquier momento, o, como estuvimos con la OMS en Kazajstán, también por el tema de sarampión, donde prácticamente se derrocó el gobierno, se montó un lío de narices, precisamente por algo que es una enfermedad totalmente prevenible por vacunación, de una vacuna segura y eficaz, que sabemos que funciona fantásticamente, pero que por mensajes erróneos, discusiones fuera de la escena científica, pueden dar lugar a situaciones de este tipo. Por tanto, y termino ya, la decisión de incluir una vacuna en un calendario vacunal es una decisión compleja, que tiene que obedecer a muchos factores, y también a los factores económicos, pero no de forma exclusiva, y sí con métodos económicos que cuantifiquen y sean lo suficientemente sensibles para adaptarse a la situación actual, al estilo de vida actual, a las necesidades de la población actual. No son nuestras expectativas ni nuestras perspectivas las mismas que de un país en vía de desarrollo. Y los programas vacunales que estamos aplicando aquí no son los mismos que se aplican en países en vías de desarrollo. Y por tanto tendríamos que tener en cuenta todos esos factores y no limitarlo al factor económico. Aún así, el factor emocional tiene importancia. Y esto es lo que pasó en el Reino Unido. El país más avanzado en la lucha frente a la enfermedad meningocócica, que tiene el calendario más completo, vacunan frente a A, B, C, W e Y. No hay ningún país del mundo que tenga un mejor calendario, solo Estados Unidos tiene lo más cercano a eso. Y a pesar de eso, hace unas semanas se murió una niña de enfermedad meningocócica, publicaron esto en el periódico Los Padres, y en este momento hay un cisma en el Reino Unido y se ha hecho la petición firmada más importante de la historia del Reino Unido
la petición popular más importante en la historia del Reino Unido a raíz de este caso. Quiero decir que incluso con todos los datos, enfermedades como esta y muchas de las que vemos están supeditadas a un potente componente emocional, que en absoluto debe ser el que decida, pero que tenemos que tener en consideración. Y nada más, lo que me gustaría que recordasen es que las vacunas solo funcionan si se utilizan, que la inversión que hacemos en vacunas es insuficiente, el 1% de todo lo que consumimos en fármacos, que no sea gratis no quiere decir que no sea bueno, que no esté indicado y que no sea recomendable, que hay que modificar el sistema de decisión sobre las vacunas, no en Galicia estoy hablando globalmente, en Europa, en el mundo y también en España en general. Que es necesario modificar este sistema de financiación, es decir, si no puede ser todo gratis, tendremos que buscar fórmulas imaginativas. Al menos aquí en Galicia se nos ha dado una opción y los padres pueden disponer de un dinero que pueden utilizar en vacunas que no están incluidas. Eso ya es más de lo que hace todo el resto de España junto. Pero mi visión no es solo para Galicia, mi visión es para todos los niños de toda España y de toda Europa. Pero bueno, por lo menos en mi casa estamos mejor que en la casa de otros. Y creo, sinceramente, que solo si trabajamos conjuntamente a favor de las vacunas lograremos sus máximos beneficios y en eso estamos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martinón. Bueno, hemos oído la opinión del médico, del pediatra. Vamos a ver el posicionamiento de los ciudadanos. Antonio Bernal Jiménez, barcelonés, dedicado en su vida al mundo, en la época, en la vida activa, al mundo comercial, tuvo la mala suerte de sufrir una hepatitis C que le condujo a una cirrosis que obligó a un trasplante hepático, pero esto cambió su vida porque le puso de activista en la Asociación de Trasplantados, luego como presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos y en la actualidad como presidente de la Alianza General de Pacientes, que agrupa a las principales federaciones de pacientes de todas las patologías de carácter nacional. Entonces vamos a escuchar cuál es el posicionamiento de los pacientes, la voz de los pacientes. Bien, buenas tardes a todos. Sobre todo muchas gracias al Correo y a todos ustedes por permitirme estar aquí esta tarde y enviar la opinión de los pacientes y escuchar la voz de los pacientes. Yo no he preparado presentación ni he preparado nada para leer, porque lo que yo tengo que transmitir es sentimiento, es sensaciones, es lo que vivimos, cómo vivimos los pacientes, el tema de la vacunación, el tema de la prevención y de la salud pública. No me gustaría quedarme en el simple hecho de que soy el representante de los pacientes hoy, sino que soy el representante también, o me voy a nombrar representante yo mismo, de los que seáis o seamos, yo ya lo soy, pero que a todo el público, a todas las personas en general, porque tarde o temprano todos terminaremos siendo pacientes. Por tanto, creo que lo que tengo que defender esta tarde es tanto para los pacientes, especialmente crónicos, como para todas las personas en general. Y yo creo que tenemos que definir la estrategia. Sobre todo tengo que felicitar a Federico por su exposición, porque la verdad es que se puede hablar más alto, pero no más claro, ¿no? Lo que pasa es que, y siento decírtelo, Federico, que todo tu estudio, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo lo que has dicho, todo ese razonamiento tan impresionante, tan aplastante, tan al final, normalmente, por desgracia, es lo mismo que venimos escuchando en muchos foros y que al final no se avanza. Los pasos son tan sumamente lentos que no se avanza. Has hablado de niños, pero yo tengo que hablar también de crónicos y tengo que hablar de personas mayores. Otro de los puntos que todos conocemos es el problema piramidal de los pacientes y de la población, que cada vez va habiendo menos jóvenes y más mayores, y eso ya se nos está advirtiendo de que va a ser un sistema insostenible si no se toman medidas ya.
Entonces, bueno, estamos viendo y estamos hablando constantemente de ello, se está hablando de que hay que tomar medidas porque esto así no va a ser soportable, pero todo es hablarlo. O sea, en los foros siempre terminamos hablando de lo mismo, pero al final no se avanza. ¿Y no se avanza por qué? No se avanza pues porque generalmente las políticas sanitarias se hacen cortoplacistas. Nadie invierte con visión de futuro, nadie invierte pensando en el Sistema Nacional de Salud de dentro de muchos años, que todos queremos que se mantenga, pero que, claro, cuando te toca administrar el dinero, tienes que pensar cómo lo administro ahora para el tiempo que yo voy a estar. Y claro, eso tiene una repercusión. Entonces, creo que hay que buscar soluciones de pactos de Estado para que realmente se tomen las medidas necesarias para que el Sistema Nacional de Salud pueda ser viable hoy, mañana y el resto del tiempo. Porque al fin y al cabo, ¿qué estamos recibiendo la población en general? Estamos recibiendo el que, ojo, porque las pensiones no sabemos si las vamos a poder cobrar cuando seamos mayores. Ojo, porque la sanidad pública va a degenerar y no sabemos si la vas a poder disfrutar. Hombre, los mensajes son como bastante alarmantes. Te dejan bastante como diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esa pregunta nos la hacemos. Y nos la contestamos. Y decimos, dígame qué tengo que hacer. Yo estoy dispuesto a colaborar con la administración en todo aquello que haga falta para que esto no ocurra. Para que mi Sistema Nacional de Salud quede protegido, que yo pueda sentirme tan seguro como me he sentido y me estoy sintiendo hasta ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces nosotros, yo creo que todas las asociaciones de pacientes estamos dispuestos a enviar el mensaje, a distribuir ese mensaje que se nos pase, a educar a los pacientes en lo que tengan que hacer. Pero también estamos siempre en lo mismo, ¿no? Hombre, es que los autocuidados es el futuro para evitar que el sistema reviente. Bueno, vale, pues si hace falta lo de los autocuidados, pongámonos manos a la obra ya. Vamos a empezar a trabajar sobre los autocuidados de verdad. Vamos a empezar a formar a las asociaciones y estos a su vez a sus pacientes para que hagan unos autocuidados como Dios manda. Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Nosotros somos y queremos, los primeros que queremos mantener el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuidarnos? ¿Caminar cada día 7 kilómetros a un ritmo un poco importante? Bueno, pues vamos a decirle a la gente, oye, lo tienes que caminar, si no, tú serás responsable del Sistema Nacional de Salud de que no haya triunfado. Oye, vamos a ver, y tienes que cuidar tu dieta, y tienes que tomar estas precauciones, y todo eso lo podemos educar, y es lo que nosotros podemos hacer, los pacientes. Nosotros no podemos hacer otra cosa. No podemos aportar nada más que cumplir aquellos deseos que nos envíe la administración y nos diga, oye, para poder hacer, tenéis que hacer esto y luego podremos mantener el Sistema Nacional de Salud. Pero claro, resulta triste para la mayoría de pacientes cuando les hablas de autocuidados, pensar, bueno, yo voy a hacer toda una política de autocuidados, pero y en aquellas cosas que no va a depender de mi cuidado, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo soy un crónico y pues tengo un problema de una neumonía o tengo un problema de un herpes zóster o tengo un problema y eso no lo puedes evitar, ni caminando ni haciendo ningún tipo de autocuidado. Hombre, pues como mínimo yo hago mi esfuerzo. Que alguien haga un poquito más también y ya lo completamos el ciclo, ¿no? O sea, si yo hago mi esfuerzo y por otra parte me cubrimos esas necesidades que hay, bueno, pues tenemos el ciclo completo y lograremos alargar bastante las posibilidades de los ingresos y de los costes que pueda suponer las personas pues que van a necesitar cada vez más cuidados. Se habla de términos economistas. No, es una palabra que yo le huyo. Le huyo porque como me tocó vivirlo tanto con lo de la hepatitis C, que todavía no ha acabado, pero me ha tocado vivirlo muy de lleno. Cuando hablábamos de tratamientos tan sumamente costosos y que no se daba del todo fiabilidad a su eficacia,
pues aún así andábamos diciendo que sí, que curan, que hay que ponerlos, que el trasplante es más caro, o sea, ya trabajábamos un poco en el tema y el tema económico siempre era el prevalente. Hoy por hoy los tratamientos son mucho más baratos, se ha demostrado que curan en un 95% y que la medida que tomó el ministro Alonso en su día de crear el Plan Estratégico Nacional fue un acierto. Posiblemente haya que hacer otro plan estratégico nacional para las vacunas, reunir a los expertos y que decidan cuál es la estrategia y hacer un poco lo mismo, ¿no? Lograr que Montoro o el ministro correspondiente asuma unos costes para poder llevar adelante ese programa. Pero lo que está claro es que los pacientes no tenemos el porqué preocuparnos del coste o no coste de los medicamentos, porque es algo que no depende de nosotros. Es algo que no podemos participar nosotros tampoco. Nosotros vamos a participar en todo aquello que se nos pida y que podamos hacer. Y estamos dispuestos a hacerlos. Pero hay cosas donde no podemos entrar. Y luego hay el término de la humanización, ¿no? O sea, la humanización en la sanidad, hay 2 consejerías que ya la han incorporado en su nombre. Hay otras que lo han incorporado en su sentimiento. Pero considero que es imprescindible humanizar la sanidad. Considero que es imprescindible que cuando se tiene a un paciente crónico o a un paciente delante se sienta realmente que lo tratan como un ser humano, como una persona con que lo tratan, yo no voy a decir que con cariño, pero sí con empatía. Que se le trata sin estar mirando al ordenador y hablando, ¿no? Y despachándote pues de alguna manera lo antes posible. Los pacientes necesitamos que se nos escuche, necesitamos sentir la mano en un momento determinado y el consejo del sector sanitario. No solamente del médico, cuando hablo de la humanización hablo del médico y hablo de todo el entorno sanitario, que necesita humanizarse, necesita que los problemas que uno arrastra de casa, pues cuando llega al hospital o llega a donde sea, pues realmente los deje atrás y piense que aquella persona que está allí lo que está esperando es su sonrisa y su trato agradable. Esto sé que no pueden hacer nada desde la administración, pero sí que como mínimo enviar el mensaje, o incluso a nivel universitario, posiblemente habría que plantearse el humanizar cada vez más la sanidad desde sus estudios, desde la parte de la formación. Bueno, no quisiera alargarme más porque considero que es muy importante luego que pueda haber un foro de preguntas y una intervención de preguntas, porque seguro que hay cosas interesantísimas. Simplemente me gustaría que todos nos pusiéramos un poquito la mano en el pecho, que pensemos qué pasaría si fuera nuestro caso, qué nos gustaría para nosotros. Y yo estoy convencido de que en el fondo, porque es una opinión general, lo que comentaba Federico, yo estoy seguro de que todos tienen la misma opinión que Federico. Todos piensan que las vacunas son importantes, todos piensan en eso. Sí que es verdad que en un momento determinado pues hay que valorar, entendemos que hay que ver qué pasa, pero bueno, yo lo que digo es que estén las vacunas a disposición, luego ya veremos. Pero los pacientes tienen que tener la posibilidad de vacunarse. ¿Qué pasará luego? ¿Cómo se pagará? ¿Quién lo pagará? Y tal. Bueno, los pacientes también somos conscientes de que a lo mejor en un momento determinado pues hay que echar una mano, y el que pueda que lo pague y el que no pueda pagarlo pues habrá que ayudarle para que lo pague. O sea que yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y como asociaciones de pacientes estamos dispuestos a colaborar, a pesar de que me ha dicho activista, y realmente soy muy activista, pero soy activista del diálogo, activista de buscar soluciones, activista de intentar que los pacientes, que tan de moda estamos en que somos el centro, en que nos salgamos de ese centro. No queremos ser el centro. Los pacientes no queremos que se gire sobre nosotros. No queremos ser eso, porque si no terminamos siendo la diana más que el centro. Nosotros queremos participar del giro. Queremos estar dentro del entorno. Queremos que cuando se toman medidas se cuente con nosotros. No queremos estar en el centro, queremos estar dentro de. Pedimos eso, que se nos ayude, que se nos pida opinión, que nosotros somos conscientes de que a lo mejor en un momento determinado
preferimos comprarnos el antigripal, pero que cuando tengamos un problema grave tengamos acceso al medicamento más innovador. ¿Por qué no? O sea, vamos a ver, hay que buscar siempre las alternativas y las necesidades en función de lo que hay. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a buscar las soluciones más necesarias, pero sobre todo a que nuestro sistema de salud se mantenga y a que podamos disfrutar de la mejor manera posible de nuestra vida. Nada más, no me enredo más y les dejo con el señor Sánchez Fierro, que es un auténtico genio en todo esto y sabe mucho más que los pacientes porque nos vive de cerca y además muy, muy próximo en todo, siempre está colaborando con los pacientes y nos conoce sobradamente bien. Muchas gracias. Y en primer lugar, dar las gracias de una manera muy especial. El micro. El micro. Dar las gracias de una manera muy especial al Grupo Correo por la invitación, una invitación que para mí pues ha tenido una carga de emotividad muy especial, ¿no? Yo tengo mis antecedentes correanos, vamos a llamarle así, en el sentido de que hace unos años pues un gran amigo que desgraciadamente la fatalidad ha hecho que lo perdiéramos, me refiero a Enrique Beotas, me hizo una entrevista para el Correo y por tanto estoy incluido dentro de esa cofradía tan importante que es la Sexta Provincia. Eso quiere decir que a Galicia siempre la llevo en el corazón y evidentemente pues recordar a Enrique, referencia sanitaria donde las haya, me parecía que era no solamente justo sino muy necesario, ¿no? Y por otra parte también dar las gracias al Grupo Correo porque el tener a Juan Gestal moderando esta mesa pues es un verdadero lujo. Yo también tengo el gusto de conocerle hace bastantes años, es una referencia permanente y la verdad que te gusta, te agrada y uno se siente muy cómodo. Podría seguir diciendo, pero en el caso del doctor Martínón, pues él no lo sabrá, pero si yo no me equivoco, su padre era también pediatra. Y exactamente su padre pediatra atendió a una de mis hijas. O sea, que quiero decir, cuando yo vivía en Galicia. O sea, que esto quiere decir que está lleno de buenos recuerdos. Fue el mejor pediatra, ¿no? Bueno, yo solamente puedo hablar bien y la verdad que ha sido una alegría, no solamente el reencuentro, sino escuchar que el linaje Martínón está en plena forma y de qué manera, ¿no? Y agradecer también a Antonio, con el que evidentemente nos unen muchas cosas en común y sobre todo mucha ilusión de empujar en favor de los pacientes. En particular, yo esta tarde pues quería hacer algunas consideraciones en torno a un tema que es un tema lleno de emociones contradictorias. Cuando hay vacunas, hay recelo hacia las vacunas. Y cuando no hay vacunas, hay histerismo porque no hay vacunas. Todos ustedes han tenido ocasión de ver pues experiencias como fue la de la gripe A, como ha sido la de la hepatitis, el ébola y tantas otras. Hoy, por ejemplo, pues ves en los medios cómo se habla de que posiblemente hasta dentro de un año o dos no habrá para hacer frente con éxito a la del ébola. Y entonces esto se considera como una cosa negativa. Pero hay de aquellos que se hubieran adelantado y hubieran tenido vacunas contra el ébola antes de tiempo. Eso hubiera sido pues sencillamente el gran negocio del ébola. Pero desgraciadamente las vacunas, en el caso mejor, van paralelas a la aparición de las epidemias, en el caso de los mejores. En el caso frecuente van después. Cuando realmente, si algo está claro, es que la vacunación, la inmunización vacunal es una medida preventiva y prevenir va por delante, no va al tiempo ni va después. Por tanto, yo creo que hay un problema de desenfoque profundo en el tema de las vacunas. Las vacunas son salud pública pura y dura. Son una de las herramientas más importantes que tiene la salud pública. Y sin embargo, están bajo el signo de la contradicción, en los términos que yo les comentaba.
Es importante señalar que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que bueno, pues es una organización de las más antiguas y que está al margen de los vaivenes políticos, pero no tanto al vaivén al amparo de los vaivenes de la moda, porque a veces también, y lo hemos tenido ocasión de comprobar recientemente en algunas ocasiones, ¿no? Pues la Organización Mundial de la Salud insiste en esos mensajes de que cada año se salvan cerca de 3 millones de vidas gracias a las vacunas. Y también nos dice que estimula a los gobiernos para que los planes y los programas vacunales tengan un apoyo decidido, como todos los planes y todos los programas en materia de salud pública. La propia Organización Mundial de la Salud se lamenta de que, si bien ve en los gobiernos de todos los países una receptividad a sus mensajes en favor de los programas y acciones de salud pública, sin embargo, y los Estados miembros suelen corresponder a esos llamamientos con declaraciones solemnes, una cosa son las declaraciones solemnes y otra cosa son los compromisos con medidas concretas. Esto es un déficit que se observa con carácter general, con carácter mundial. Nosotros no somos una excepción tampoco en este terreno. Y voy a señalar dos indicadores. Uno, que es desde el punto de vista presupuestario, en parte aludido ya por el doctor Martinón, y otro que es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la legislación, y que indica esa postergación de la salud pública y también del mundo de las vacunas. Desde el punto de vista presupuestario, lo decía el doctor Martinón, que en el año 2009, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, había una inversión, y ahí me vas a permitir, Federico, que rectifique un poco, se dedicaba 1,1 millones de euros, pero a salud pública, no a vacunación. Entonces, aproximadamente el 1... me he equivocado, quería decir 1,1% del gasto sanitario. A vacunas era el 0,65. Hay estimaciones que lo sitúan en el 0,35. En fin, en todo caso, quiero decir que ojalá en vacunas hubiera el 1,1. Ya sería un dato importante. Pero lo que sí es muy significativo, y lo mencionabas tú, es que en el año 2009 ese referente presupuestario era de aproximadamente unos 1.500, 1.400 millones de euros aproximadamente, pero poco a poco esa cantidad ha ido rebajándose. Y concretamente en el año 2011, y no cito este año por casualidad, por lo que ahora comentaré, en el año 2011 esto había bajado a 750 millones. Lo del año 2011 no lo digo por casualidad, porque curiosamente en el año 2011 se aprobó la Ley General de Salud Pública, que indicaba una idea de compromiso con los objetivos de salud pública. Pues bien, la manera de expresarlo fue una reducción drástica en los presupuestos. Naturalmente se justifican, entre comillas, por razón de la crisis, pero evidentemente no se vio que hubiera un cierto paralelismo entre la grandilocuencia de las exposiciones de motivos de la ley y la realidad presupuestaria. Esto ha seguido por ese mismo camino, porque si estábamos en unos 750 millones en el año 2011, en el año 2013, que es el último que tengo con datos consolidados, estamos en los 650, 675 millones. Por tanto, quiero decir que la salud pública como objetivo, estupendo. El terreno de los medios, por lo menos de los recursos económicos, pues bastante mejorable, ¿no? Las estructuras de salud dedicadas a salud pública, evidentemente necesitan un apoyo mucho más decidido. La acción de los médicos de atención primaria es notable, está incluido en la cartera de servicios, etcétera, etcétera, pero evidentemente el tiempo que disponen para este tipo de cosas pues es un tiempo limitado, a pesar de ser absolutamente importante. Pues bien,
desde el punto de vista desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la legislación, también hay que lamentarse de la poca prioridad que ha tenido la legislación de salud pública en el desarrollo del derecho sanitario. Todos sabemos que en el año 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, y todos sabemos que paralelamente se aprobó una ley de 2 o 3 artículos para situaciones absolutamente excepcionales de emergencias sanitarias, pero lo que es un planteamiento global de promoción de la salud y prevención de las enfermedades tuvo que esperar desde el 86 hasta el año 2011. Esta es la realidad. Y eso no es neutral. Eso no es neutral. Por supuesto que hubo medidas puntuales y aspectos concretos en la Ley de Cohesión y Calidad, que hubo algunas otras medidas en la ley de uso racional, de ley de garantías de uso racional de los medicamentos, etcétera, pero menciones puntuales que, bueno, vienen bien, pero que no dan el giro estratégico que el caso requería. Entonces, ¿qué pasa? Los vacíos nunca existen, siempre se llenan de algo, y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que evidentemente el transcurso de esos años, de varias décadas, tuvo que ser llenado por la iniciativa de las comunidades autónomas, que fueron sacando, unas más pronto, otras más tarde, diversas leyes de salud pública. Esto en sí mismo no es bueno ni es malo, sino es un hecho. Es un hecho que se aprobaron estas leyes y que cada una respondía a unos parámetros completamente coincidentes algunas veces, pero no respondían a una filosofía común ni mucho menos. Entonces, claro, una herramienta como es la de la vacunación en unas leyes autonómicas dispersas y en un marco jurídico desarticulado como era el que teníamos en España antes de la Ley de Salud Pública, pues da lugar a que, claro, el objetivo de un calendario único sea utópico y que nos hemos conformado, porque en fin, a la fuerza ahorcan, con un calendario común. El calendario común supone un avance indiscutible, un avance importante, pero ¿por qué no hay un calendario único? Pues porque durante mucho tiempo ha habido una legislación y una política sanitaria, de salud pública y de vacunas completamente diferente y cada una respondiendo a parámetros diferentes. Entonces, esto evidentemente pues es negativo, ¿no? Desde el punto de vista también en parte legal y en parte económico, está el tema de cómo se contempla la financiación de las vacunas. Y en esto, pues, nos encontramos en una situación a base de arquetipos, no sé si institucionales, no necesariamente jurídicos, que las vacunas son salud pública, solo salud pública, y ser salud pública y solo salud pública quiere decir que o están financiadas al 100% o es como si no existieran. Es más, si existen, es preocupante que existan. Este es el resumen. Entonces, claro, resulta que la Ley de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos pues tiene un artículo, el artículo 45, en el cual se mencionan una serie de medicamentos especiales. Entre ellos están los biológicos y también, en particular, están mencionados las vacunas. Estamos ante medicamentos. Y entonces, cuando uno se pregunta, bueno, entonces, ¿estamos ante prestación farmacéutica? Pues no. Esto estaba confuso antes, pero ahora está meridianamente claro. Sobre todo a partir de la creación de varias carteras de servicios. La cartera básica, en la cual está salud pública y por tanto están las vacunas que están incluidas en el calendario común, y la cartera suplementaria, que son la prestación farmacéutica referida a medicamentos, donde evidentemente las vacunas no están. Y entonces, ¿son medicamentos o no son medicamentos? Parece que la ley expresamente los califica de medicamentos, pero
diríamos, la tradición de que esto es salud pública y que la salud pública, evidentemente, la financiación es total, pues quiero decir que el condicionante de financiación total te lleva a dos cosas. Una, a que es de la cartera básica, y segundo, que no cabe que, aun siendo un medicamento, esté en la cartera suplementaria y, por tanto, en la prestación farmacéutica. Esto no es una discusión jurídica sencillamente de tipo estructural, tiene una carga de profundidad importante. Como todos ustedes saben perfectamente, la cartera básica está planteada sobre la base de que no existe absolutamente copago en todas las distintas prestaciones que la integran, mientras que en la prestación farmacéutica sí, hay copago. Entonces, en España no tenemos solución intermedia, sino que tenemos o bien exoneración completa de pago, porque está en salud pública, o pago íntegro por parte de el paciente, usuario, ciudadano, etcétera, etcétera. Esto, digamos, desde el punto de vista estructural y desde el punto de tal, pues perfectamente es una forma de ver las cosas. Pero no todo el mundo lo ve igual. Y si uno saca la cabeza y ve ordenamientos jurídicos como puede ser el italiano o el francés o el inglés, vemos que existen modalidades de vacunas que están cofinanciadas. En este caso, lo que hace el sector público es que ayuda a los padres o ayuda a las personas mayores, etcétera, etcétera, que necesitan vacunarse, les ayuda con un reembolso parcial. Entonces nosotros no tenemos esto. Entonces, que o está en el calendario común, o si no, evidentemente es pago completo y entero y verdadero. Bien, si el calendario común pues fuera un calendario dinámico y flexible, pues diríamos, bueno, en este momento esta vacuna no está, pero vista la experiencia y las necesidades de salud pública, pues al año que viene, dentro de 5 años, etcétera, está programado que se incorpore. Y en ese momento tú sabes que eso estará en salud pública y estará exento completamente de pago. Pero el problema es que mover el calendario común es la cosa más complicada del mundo. Primero porque no es único, porque es común, y es una convergencia relativa, porque es común hasta cierto punto. Entonces, esto hace que el avanzar hacia una cierta dinamización en el contenido del calendario vacunal sea algo muy complicado, y es muy complicado no ya por problemas económicos, que también, sino sobre todo porque hay una cultura previa, una doble cultura previa. Una, que esto es salud pública y que la salud pública ha estado vinculada a criterios específicos de cada comunidad autónoma. Entonces, todo esto nos lleva pues eso, a una dificultad notable que evidentemente pues con ella hay que pelear. Hace poco, hace escasamente un mes y medio, el Comité de Bioética de España presentó un informe muy detallado, muy positivo, está colgado en la red y yo les animo a que lo vean, donde expresamente llama la atención, primero, a la necesidad de avanzar hacia un calendario único. Segundo, hacia una actitud de colaboración activa entre las comunidades autónomas en torno al calendario vacunal. Tercero, se plantea la necesidad de insistir en la información y más información sobre vacunas. Porque el problema es que en torno a las vacunas hay muy poca transparencia. Solo hay crisis y solo hay momentos de tensión, que es justo cuando con menos equilibrio y con menos prudencia se suele discutir los temas. Entonces, creo que los salubristas, como soléis denominaros los del sector, pues yo creo que es un trabajo muy duro y muy difícil, pero vuestro mensaje yo creo que constante y permanente, yo creo que es por completo necesario. Hay otro aspecto que es que, bueno, normalmente cuando uno se enfrenta o se coloca delante de la cartera de servicios, o sea, la básica, o sea, la suplementaria, etcétera, etcétera, pues se plantea uno el tema como un derecho que uno tiene a acceder a la cartera de servicios y un derecho a unas prestaciones. Pues bien, en este terreno hay que decir
que lo de los derechos está en una zona más o menos controvertida. Porque, por ejemplo, pues yo sé, y hablarlo delante de un magistrado tan fenomenal y tan, digamos, relevante como es César Tolosa, pues es hablar de obviedades, pero hay que decir que evidentemente hay 3 artículos de la Constitución que hay que traerlos al caso, y que son el artículo 43, el artículo 15 y el artículo 17. El artículo 43, que es el derecho a la protección de la salud. Esto nos llevaría a una posición positiva y activa en favor de la vacunación. El artículo 15, el derecho a la integridad física y personal, etcétera, etcétera, pues evidentemente nos podría llevar en la misma dirección. Sin embargo, hay un matiz importante, que es el artículo 17, donde la libertad personal existe y evidentemente es un valor constitucional que está protegido. Esto quiere decir que estaríamos ante un derecho expresado en forma de facultad, de pedir o no pedir, de utilizar o de no utilizar. Pero ante esa situación de esa libertad, los poderes públicos no pueden estar cruzados de brazos, no pueden ser sencillamente espectadores. Los poderes públicos tienen la obligación, y en esta insiste la Organización Mundial de la Salud, en informar y financiar los programas vacunales. Desde el año 1998, la Organización Mundial de la Salud viene publicando un informe sobre las tasas de vacunación en el mundo, y también relacionándolo con la financiación que hacen los estados, y evidentemente la tasa de cobertura vacunal pues guarda una relación muy estrecha con esto. Entonces, evidentemente, pues cuando se estimula a la información y se estimula evidentemente a la financiación de estos programas, es porque se considera que es de utilidad pública la vacunación. Por supuesto, siempre existirán zonas de resistencia. Esto vivimos, diríamos, dentro de un contexto donde, pues, evidentemente existen derechos, existen libertades, pero evidentemente también las libertades tienen sus límites y sus marcos de desarrollo, ¿no? Y esto referido pues a 2 ejemplos muy concretos, puesto que no hay tiempo para más. Uno, que es el tema de los padres y los hijos, y otro, que es el tema de los profesionales sanitarios. El tema porque el planteamiento general, indico, como decía antes, no es la obligación de vacunarse, sino que es un derecho a vacunarse, pero cuando se trata de un menor hay que saber hasta dónde llega las posibilidades, los derechos de los padres, la patria potestad con respecto a los hijos. Y en este sentido, evidentemente, digamos, es un campo donde las restricciones existen, y evidentemente si esos niños van a colegios, a centros educativos, etcétera, etcétera, pues evidentemente el interés de los padres, muy respetable, pues no puede poner en cuestión el interés de la comunidad educativa en la que están. Este tema se ha discutido de una manera muy intensa, muy polémica en Estados Unidos, al hilo de la crisis de Disneyland, la crisis del sarampión, donde evidentemente pues el tema llegó al Senado de aquel estado, etcétera, y finalmente se aprobó una ley categórica diciendo que en los centros escolares los niños se vacunan o se vacunan, que el derecho a la educación de ese niño concreto no justifica el que los demás puedan verse infectados, y que la única excepción a la obligación de vacunarse o al derecho de los padres a que el niño no se vacune es que el médico al que atiende a ese niño considere que la vacunación no es efectiva para ese niño. Y efectivamente, cuando hay una razón sanitaria tan poderosa, pues no se aplica. Bien, en España, el Comité de Naciones Unidas en materia de derechos de los niños se pronuncia también en este sentido. Y finalmente, pues el Código Deontológico Médico del año 2011, pues también nos lleva a poner encima de la mesa que el profesional puede verse infectado, y evidentemente el primum non nocere
tiene que ponerse encima de la mesa y que evidentemente él podrá no estar convencido, pero evidentemente como medida de seguridad para los pacientes que tiene, pues evidentemente la no práctica de la vacunación, pues evidentemente está en una zona deontológicamente muy cuestionable. Esto, cuando los niños además pues son pequeños y se trata de atender a niños pequeños, pues para qué vamos a decir. En fin, hay, digamos, otras reflexiones que se podrían poner encima de la mesa, pero el tiempo es limitado, la tarde ya ha sido muy larga para ustedes y yo les pido disculpas porque me he extendido en exceso. Muchas gracias. Que es una mesa muy interesante, pero bueno, a mí me han traído aquí también para que diga algo. Voy a mandarles unos telegramas de temas que se han tocado aquí y que me parece muy... Por ejemplo, el control de las enfermedades. Hemos controlado las epidemias con las medidas tradicionales de salud pública. El SARS, en 2003, medidas tradicionales de salud pública. El ébola, ahora, medidas tradicionales de salud pública. La gripe A, medidas tradicionales de salud pública. Pero la única enfermedad que hemos erradicado, la viruela, fue con vacuna. La próxima enfermedad que vamos a erradicar, la polio, es con vacuna. La siguiente, si no se nos echa todo tan para atrás como últimamente se nos ha echado, el sarampión, la rubeola, todas con vacuna, la posibilidad de erradicar. Bien, vacunas en los niños, y empezaba diciendo que las vacunas no solo en los niños, y los mayores, y además el consellero a primera hora de la tarde, cuando inauguraba esta sesión, nos hablaba del envejecimiento de la población, envejecimiento y sobreenvejecimiento, los mayores de 80 años. Y además nosotros, por egoísmo, ya no vamos para niños, Entonces, ¿qué pasa con las personas mayores? Pues aquí se hablaba antes de las pensiones. Estamos 2.1 por cada pensionista y paga el que está en activo al pensionista. Y cada vez hay menos en activo. Y cada vez más pensionistas, porque la esperanza de vida aumentó, la natalidad es baja, la calidad de vida también, los años potenciales o esperados de vida aumentaron, ahora son casi 84 en la mujer, casi 80 en el varón. Entonces, ¿quién va a pagar las pensiones? Desde el 2008 se está echando la mano a la hucha de las pensiones. Antes daban digamos, beneficios, se estaban engordando, ahora están disminuyendo. Estamos echando mano a la hucha de las pensiones. El gobierno dijo, vamos a ahorrar el 10% de las pensiones. La esperanza de vida que hay cuando te jubilas a los 65 años es que vivas 19, 20 años. Entonces vamos a alargar 2 añitos de vida laboral a los 67 y ahorramos el 10% del coste de las pensiones. Pero bueno, si hay que trabajar a los 67, que bueno, en mi caso ya los llevo trabajados, ya van trabajados, si hay que trabajar a los 67, hay que estar en condiciones de poder trabajar. Y si cada vez somos mayores, pues nuestro sistema inmune, fisiológicamente, inmunosenescencia, se va deteriorando, va disminuyendo. Por tanto, las enfermedades transmisibles nos van a atacar. Y antes hablaba, por ejemplo, del herpes. Ya no voy a hablar de la gripe. La gripe tiene muy mal cartel. No sé por qué, porque la vacuna funciona realmente muy bien, siempre que las cepas coincidan con las cepas que están circulando, indudablemente. Y están coincidiendo bastante bien, porque está haciendo bastante bien esto. Está el neumococo y está el tema del herpes zóster, que es una de esas vacunas a las que todos esperábamos que ese ahorro que se ha producido, que decía Julio antes, ¿no? Esa disminución del gasto, 6.24% menos el gasto en vacunas, y el gasto sanitario total aumentó en el periodo 2007-2012 el 1.03%, aumentó. El de vacunas bajó el 6,24%, el de farmacia bajó también, pero el 1,72%. Somos diferentes. Tendremos que tratar además, pues el herpes, que aumenta cuanto más edad tiene una persona, o sea, que aumenta con el envejecimiento de la población.
y que tiene unas complicaciones pues terribles, como la neuralgia posherpética, que puede hacer que una persona pues no se vista porque no puede poner una camisa y no puede, y genera una dependencia. Bueno, todo esto, yo creo que todo esto pues nos debe hacer pensar a todos, a toda la sociedad, pues en la conveniencia de invertir esa tendencia del gasto en vacunas y del gasto en salud pública y del gasto en prevención, porque eso va a redundar en ahorro. Vamos a ver, por ejemplo, tenía yo por aquí unos datos recientes de Estados Unidos. Determinaron la carga económica de las 4 principales enfermedades evitables con vacuna. Bueno, eso hablan: gripe, enfermedad por neumococos, enfermedades por neumococo, herpes zóster y tosferina, en personas de 50 o más años, en 2010. Fue superior a 1.100 millones de dólares. El zóster fue responsable, digamos, del 24% de ese costo, las enfermedades por neumococo del 44% y la gripe del 31%. Con estas vacunas podemos hacer un ahorro. Lo que pasa que antes se decía, ¿no?, el ahorro no se va a ver de modo no es cortoplacista, es más de 4 años, no es una legislatura, es a un periodo más largo de tiempo, pero yo creo que la sociedad debemos de hacer ese esfuerzo. Bueno, yo tampoco me han autorizado para hablar más tiempo, y ahora voy a abrir pues el coloquio. A estar con vosotros en este acto de clausura, y sobre todo muchas gracias por la temática que habéis elegido, bueno, pues para algo que para nosotros es muy importante, que es el tema de los programas de prevención, y que efectivamente creemos que, tal y como se indica, son programas que deberían ser el centro de nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Hay habitualmente, cuando se habla con carácter general, 2 frases que están muy relacionadas con la salud. Una es que la salud no tiene precio. Bueno, es verdad, pero sí que es verdad que también cuesta mucho dinero, y bueno, pues esas valoraciones, por ejemplo, que estaba escuchando sobre el tema de las vacunas y en el tema del gasto, a ver, también querría matizar, hay un cierto sesgo en esa valoración. Es verdad que ha bajado mucho el gasto en vacunas, pero no tanto porque se haya dejado de poner vacunas o dejado de incrementar programas de vacunación, sino porque los sistemas de adquisición de las vacunas han mejorado. El tema de los acuerdos entre comunidades autónomas para hacer procedimientos centralizados de adquisición de vacunas ha hecho que al final el precio de las mismas vacunas que se están comprando ahora sea mucho más reducido que el que se estaba produciendo anteriormente, ¿no? Pero en cualquier caso, es verdad que es una frase que se utiliza con carácter general, pero no era la que quería centrarme, sino sobre todo en la otra de que es mejor prevenir que curar. Y yo creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo y que no puede haber mucha duda. Probablemente está esa frase dentro de esa filosofía confuciana de la sociedad utópica, en la que al final se pagaba al médico cuando estabas sano, y cuando dejabas de estar sano dejabas de pagar al médico porque es que algo había fallado, ¿no? Bueno, pues esa idea de prevenir probablemente debería ser algo que debería estar más dentro de nuestras organizaciones. Hace poco tiempo, el año pasado, hubo un congreso aquí en Santiago en el que yo creo que era en la inauguración, acudía un cardiólogo, Valentín Fuster, y que en su intervención al final lo que acababa diciéndonos era que tenían claro que por mucho que siguieran trabajando en poner más desfibriladores, marcapasos, equipamiento más moderno, más STEM, bueno, realmente donde estaba el gran salto de calidad para la mejora de la atención de sus pacientes era en programas de prevención, en programas educativos, como lo que comentaba el doctor Martinón, empezando en las escuelas, y empezaron en las escuelas en Nueva York a hacer programas de prevención y de concienciación en los niños para que vieran la importancia de los hábitos saludables como realmente herramienta importante para poder conseguir un hábito, una mejora en la salud de los humanos. Y también comentaba el doctor Gestal la importancia también de programas de prevención fuera del ámbito sanitario. Un ejemplo muy importante tenemos el tema de los accidentes de tráfico. Es que en Galicia en el año 2000 se morían 400 personas al año por accidentes de tráfico. Ahora debemos estar en 100 y algo pacientes, que sigue siendo mucho, pero bueno, se ha reducido. En España creo que se llegó al pico casi de 6.000 personas fallecidas en un año por accidentes de tráfico. No hace mucho que la noticia era un día en España que no había habido un fallecido por accidentes de tráfico. Sin embargo,
se ha conseguido reducir de una forma extraordinaria, se ha conseguido probablemente a través de políticas educativas, políticas de prevención, pero también con políticas coercitivas, que seguro que han tenido mucho que ver con los resultados que finalmente se han obtenido. Y casi voy a poder enlazar este tema con uno que estabais apuntando y que nos preocupa especialmente, que es el tema de la gripe. Y es verdad que es una circunstancia verdaderamente difícil de entender, cómo pues en Galicia, desde que ha empezado la epidemia última de la gripe de este año, pues yo creo que estamos en casi 1.100 ingresos hospitalarios, el 14% de ellos ingresos en UCI, 48 pacientes fallecidos por la gripe. Es decir, lo que estábamos diciendo en nuestra campaña de este año es que en Galicia mueren más pacientes por gripe durante el periodo estacional que por accidentes de tráfico. Y sin embargo, para la gripe tenemos una vacuna y conseguimos solamente que el 55% de los ciudadanos se vacunen de la gripe, los ciudadanos dentro del grupo de población de riesgo. Y hemos podido mejorar ligeramente este año. Se han implantado programas especiales pues desde los centros de salud, siendo proactivos en llamar a los pacientes que estaban dentro de los grupos de riesgo de cada uno de los grupos de enfermería, tratando de incentivar que acudieran a ponerse la vacuna, pero creo que el efecto ha sido sobre un 4% el que se ha obtenido ahí. Ya no hablemos del caso de los profesionales sanitarios o del Servicio Gallego de Salud. No sé, la medida que comentaba Juan, bueno, por hablar de dinero, en las vacunas de la gripe nos gastamos 2 millones de euros, un día de libre disposición sería 1.750.000 euros, o sea que duplicaríamos el gasto de la vacuna prácticamente con ese día de libre disposición que proponían. Pero bueno, pero es algo para que reflexionemos. Como estamos en un medio de comunicación, casi pensaría decir, probablemente estamos muy acostumbrados en un telediario, pues poder oír la noticia de, pues ha habido un fallecido por un accidente de tráfico, es un vecino de La Estrada, circulaba superando la tasa permitida de alcoholemia, circulaba también sin cinturón de seguridad. Bueno, esto es algo que más o menos, desgraciadamente, estamos acostumbrados a oírlo. Probablemente lo que no estaríamos acostumbrados a oírlo es, pues ha fallecido un vecino de Santiago por gripe, era población de riesgo, pero sin embargo estaba sin vacunar. Bueno, pues probablemente esto nos tenga que hacer reflexionar cuando hablamos también del empoderamiento de los pacientes. Siento que se haya tenido que marchar por temas de vuelos el representante de las asociaciones, pero hablamos del empoderamiento de los pacientes, darles capacidad a los pacientes, pero deberíamos ser capaces de reflexionar que al final hay decisiones que realmente vemos que se están tomando incorrectamente. En cualquier caso, reiterar el agradecimiento al Grupo Correo por la organización de esta jornada y la elección de este tema. La prevención para nosotros tiene que ser un elemento fundamental en el trabajo diario. Y más allá de los recursos que se puedan o se puedan utilizar en el desarrollo de estos programas, lo que no tiene ningún tipo de duda es que estos programas son los más eficientes que podemos implantar dentro de nuestro sistema sanitario. Nada más y muchas gracias.